están? Muy buenos días, tengan todos y todos bienvenidos. Yo soy Salvador Díaz de León, presidente de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos, y el día de hoy me da muchísimo gusto tener con nosotros a la maestra Mireya Valverde, directora general de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera, para platicar con nosotros sobre esta certificación que ha publicado la Unidad de Inteligencia Financiera respecto de todas las actividades que conocemos como vulnerables, que están consideradas en el artículo 17 de la LFIPORPI. Me da un enorme gusto que estén con nosotros en los jueves de webinars de compliance. Bienvenida, querida maestra Mireya, y bienvenidos a todos los miembros de la asociación y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Un gusto tenerla con nosotros, maestra. Muchas gracias, querido Salvador. Muy buenos días a todas y a todas. Es un placer para mí acompañarlos en este webinar y charlar sobre la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual ya saben que está dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las personas o responsables encargados del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida por todos nosotros como Ley Antilavado. ¿Cuál es el objetivo de esta certificación? Pues justamente establecer los parámetros de conocimiento y cumplimiento nacional e internacional en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo que deberán tener las personas físicas que realizan actividades vulnerables, así como las personas responsables encargadas de cumplimiento, que es lo que en sistema financiero conocemos como el oficial de cumplimiento. En este sentido, podríamos establecer que, esta certificación va dirigida de conformidad con el artículo 34 bis de las reglas de carácter general a que se refiere la ley antilavado y está dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables, así como a los responsables encargados de cumplimiento que hayan aceptado la designación conforme al artículo 20 de la ley antilavado y también a aquellas personas que cumplan con lo establecido en la convocatoria ya bien conocida por todos nosotros. Querida Mireya, maestra Mireya, pues bueno, mucho se ha hablado respecto de la certificación, de su objetivo, de las recomendaciones internacionales en la materia y cómo nosotros en México se está tropicalizando de esta manera. Ya sabemos de qué se trata, ya sabemos a quién va dirigida, pero a mí me gustaría muchísimo escuchar de usted, pues cuál es el proceso para que las personas físicas puedan obtener la certificación, cuál va a ser el alcance de la certificación y ha estado muy en boga la pregunta, ¿para qué nos sirve esta certificación a quienes nos desempeñan al interior de una actividad vulnerable o como asesores, consultores, etcétera? Claro que sí, muchas gracias, Salvador. Pues bueno, la importancia de esta certificación podríamos mencionar inicialmente, pues es garantizar que las personas físicas que realizan actividades vulnerables y las responsables de cumplimiento cuenten con los conocimientos mínimos necesarios para el cumplimiento del régimen y de los estándares internacionales que tú ya bien mencionabas. También, dentro de los objetivos o importancia de esta certificación, podemos mencionar fortalecer los mecanismos de prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y combate del financiamiento al terrorismo, y también, pues, fortalecer el cumplimiento técnico y de efectividad de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que como ya sabemos, la Unidad de Inteligencia Financiera está a cargo de la coordinación de México ante este organismo intergubernamental y hemos tenido muy buenos resultados derivados de nuestro tercer informe de seguimiento intensificado, en el cual en junio se formalizó por parte de Gafi que obtuvimos recalificación positiva de 6 recomendaciones de un total de 7 que solicitamos. Y finalmente, dentro de la importancia de esta certificación, pues podemos mencionar que se pretende promover la formación de perfiles capacitados para el cumplimiento del régimen en la materia. El proceso de esta certificación, pues bueno, ya comenzó con la publicación de la convocatoria el 6 de agosto de este año, y también en esta convocatoria se establece el proceso que se llevará a cabo a lo largo de estos meses hasta la obtención de los resultados de la certificación. Primeramente, ya mencionamos la publicación de la convocatoria, seguido de un registro y obtención de folio y contraseña, que está todo muy bien establecido en la convocatoria. También de la presentación de solicitud por parte de la persona participante, seguido del cotejo de la documentación. Posteriormente se lleva a cabo la evaluación y finalmente la expedición del certificado a las personas acreditadas.
En esta primera etapa de publicación de la convocatoria, se establece que el registro y envío de la solicitud de obtención del certificado será del 9 de agosto al 17 de septiembre. Posteriormente se va a aplicar la evaluación el 27 de noviembre y finalmente el 10 de enero a más tardar estaremos notificando los resultados de esta evaluación. En cuanto al registro y obtención de folio y contraseña, pues en la convocatoria se establece la liga para que se lleve a cabo el registro y la obtención de esta contraseña por parte de la persona participante. La liga es la de wif.hacienda.gov.mx/certificación. Es decir, si entramos a la página de la Unidad de Inteligencia Financiera, verán que tenemos un apartado para estos efectos. Posteriormente, seguimos con la presentación de solicitud por parte de la persona participante, y es aquí cuando las personas deberán proporcionar y adjuntar a la solicitud para la obtención del certificado la información y documentación señalada en la propia convocatoria. De manera general, esta información es la carta bajo protesta de decir verdad, aceptación para recibir las notificaciones relacionadas con el proceso de obtención del certificado y también, pues bueno, la solicitud de obtención del propio certificado. Posteriormente, tendremos la etapa de presentación de solicitud por parte de la persona participante. Y es aquí cuando debemos de cumplir con ciertos requisitos de documentación. Primeramente, identificación oficial vigente con fotografía, currículum actualizado y firma en cada una de las hojas, comprobante del último nivel de estudios y también comprobante del pago por concepto de evaluación. Este pago, como saben, la cuota de recuperación de la propia evaluación es de 6,500 pesos y se pagará directamente a la organización evaluadora a través de la dirección electrónica que se señale en el propio instructivo. Posteriormente pasaríamos a la etapa de cotejo de la documentación. Y en este punto, la UIF contará con 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente que finalice la etapa de registro y envío de la solicitud para notificar si la solicitud fue aceptada o fue rechazada. ¿De acuerdo? Y aquí, importante mencionar que también tenemos establecido en esta convocatoria la facultad de prevención. ¿Cuándo vamos a prevenir a un solicitante? Si la persona solicitante omite información o documentación, si presenta errores, enmendaduras o tachaduras o resulta ilegible la información que nos proporcionó o la documentación que se adjuntó. Si la persona participante, en este caso, perdón, la persona participante contará con 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en el que surta los efectos la notificación para subsanar lo conducente. Y en caso de que la persona participante no subsane las deficiencias u omisiones en la información y o documentación, pues entonces su solicitud se tendrá por no presentada. Este es de manera general, Salvador, el proceso de certificación que va desde la emisión de la convocatoria hasta la obtención de los resultados. Querida maestra, quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas oficiales de cumplimiento, miembros de ASPLD que nos acompañan en este Zoom y a quienes nos siguen a través de diferentes partes de la República, a través de las redes sociales. Veo aquí y saludo con mucho cariño a mi querido maestro Jorge López, a mi amigo Edgar Castañeda y por supuesto a Angélica Cervantes, que ha encaminado los esfuerzos de nuestro grupo de actividades vulnerables al interior de la asociación. Y si me permite, tenemos algunas preguntas que nos están llegando que quisiéramos aprovechar este foro para poderlas comentar. Recordando que nosotros en la asociación llevamos 5 años trabajando de manera conjunta con oficiales de cumplimiento a lo largo y ancho del país, intentando encaminar un esfuerzo para dar la voz a los oficiales de cumplimiento al interior de las entidades financieras. Y ahora se nos viene como asociación un reto importantísimo, cooperando y ayudando a la autoridad, por supuesto, a formar estos grupos de nuevas personas responsables del cumplimiento en las actividades vulnerables con los temas de capacitación, asesoría, acompañamiento y que podamos ser un grupo unido. Entonces, si me permite hacer algunas consultas, Armando Rodríguez nos pregunta cuántas convocatorias tienen previstas realizar y aprovecho para hacer una pregunta, bueno, ¿cuántas
convocatorias se tienen previstas hacer primero que nada? Claro que sí, pues bueno, este año solamente tenemos la convocatoria vigente, sin embargo, para el siguiente año tenemos varias convocatorias previstas, ya que tenemos que abarcar el sector de actividades vulnerables que asciende a casi 100,000 sujetos obligados. Entonces, dependiendo del interés por parte de este sector, pues publicaremos tantas convocatorias como nos sea posible operativamente. Si estamos hablando de un mundo de 100,000 sujetos obligados, la verdad es que representará un reto importante, además de esta labor que nosotros ayudaremos de concientizar a aquellas personas que sin saberlo desarrollan alguna actividad contemplada en alguna de estas 16 fracciones del artículo 17. Gracias por ese dato. Angélica, bienvenida. Veo que hiciste una pregunta en el chat. No sé si la quieras externar. Sí, muchas gracias. Hola, maestra. Muchas gracias por su apoyo y por aclararnos todas estas dudas, por su tiempo. La pregunta que tenemos muy recurrente es, ¿cuál es ¿es obligatorio certificarnos como sujetos obligados que realizamos actividad vulnerable? Muchas gracias, Angélica. Qué gusto saludarte nuevamente. Gracias. Actualmente no es obligatoria esta certificación, sin embargo, pretendemos seguir un poco el camino que ha llevado la Comisión Nacional Bancaria. Si recuerdan, con la reforma financiera de 2014, inicialmente no era obligatoria la certificación para sistema financiero. Y posteriormente, conforme se fueron avanzando en cuanto a la certificación de los sectores, creo que al día de hoy la bancaria lleva 13 evaluaciones, se comenzaron a volver obligatorios para algunos sectores, ¿no? Primeramente, el auditor externo independiente, después comenzaron con ciertos sectores específicamente, después con invitaciones dirigidas a ciertos sectores y posteriormente ya al momento de la renovación del registro, pues para ciertos sectores ya era totalmente obligatorio, ¿no? Al día de hoy, esta certificación para sujetos obligados por actividades vulnerables no es obligatoria, sin embargo, pretendemos volverla en algún momento obligatoria. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Otra pregunta, maestra. Ahorita que comentó respecto de la certificación emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos han preguntado si es que existe alguna relación entre estas certificaciones y hemos visto por ahí que hay algunos colegios de profesionistas que han emitido su propia certificación. ¿Cuál es la validez o cuál es la opinión de la autoridad respecto de ese tipo de certificaciones? Nosotros respetamos que cada una de las asociaciones, universidades, lleven a cabo los procesos de certificación que sus propias necesidades así lo indiquen. Sin embargo, las únicas certificaciones oficiales en esta materia en cuanto a actividades vulnerables es la emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo mismo ocurre con la Comisión Nacional Bancaria, solamente la emitida por dicha institución. Sin embargo, aplaudimos, por supuesto, el interés por parte de los participantes de elevar su estándar de conocimientos y certificarse y obtener tantas certificaciones privadas como así lo quieran. Sin embargo, la única de validez oficial es la emitida, en este caso, por la Unidad de Inteligencia Financiera. Perfecto. Por aquí Raúl Ramírez nos pregunta, si mi función, quiero pensar que al interior de un sujeto obligado en estas 16 fracciones del artículo 17, ¿es solo la de enviar información? ¿Es necesario obtener la certificación? Necesario como tal, tomándolo desde el punto de vista de obligatorio, no lo es actualmente. Sin embargo, siempre invitamos a todas las áreas de negocio involucradas en el régimen antilavado a contar con esta certificación, ya que impactará directamente en la propia operativa del sujeto obligado y también en la mitigación de riesgos. De acuerdo. En el sistema financiero, la certificación únicamente puede ser empleada, o el titular como oficial de cumplimiento certificado, solo puede tener su certificado registrado en una entidad financiera. ¿Va a aplicar lo mismo para las entidades contempladas en este artículo 17? Bueno, aquí tendríamos que atender a las próximas reformas de la ley antilavado, en el cual ya se establecen estructuras mucho más precisas. Sin embargo, obviamente lo que pretendemos es que el oficial o en este caso el encargado de cumplimiento
sea única y exclusivamente de un sujeto obligado, con la finalidad de evitar cualquier conflicto de interés. Okay. Edgar Castañeda nos pregunta si hay alguna modificación próxima para que los sujetos obligados en materia de actividad vulnerable presenten un informe de auditoría, ya que hoy por hoy no deben cumplir alguna evaluación de esa naturaleza. Claro, muchas gracias, Edgar. Sí, este punto es una de las modificaciones que estamos proponiendo a la ley antilavado y que esperemos que pronto ya contemos con las mismas, ya que impacta directamente en el cumplimiento internacional ante el Grupo de Acción Financiera. Y sí, obviamente es una obligación adicional contar con una auditoría externa independiente, y para tales efectos vamos a tener que habilitar desde la Unidad de Inteligencia Financiera y de la mano con el SAT operativamente los sistemas para cumplir con estas nuevas obligaciones, que de hecho ya lo estamos llevando a cabo. Perfecto, muchas gracias. Ángel Treviño nos pregunta si únicamente las personas que tienen la obligación de llevar a cabo el cumplimiento son las únicas personas que deben presentar y obtener la certificación. Pues bueno, aquí volvemos nuevamente a quién va dirigida. Va dirigida a los sujetos obligados por actividades vulnerables, personas físicas, a los encargados de cumplimiento, pero también a aquellos profesionales que así decidan obtener esta información o que por las propias necesidades de su trabajo así lo requieran. Y una de las preguntas creo que más recurrentes es, ya está allá afuera la bibliografía, ya está allá afuera los temas, pero a mí me gustaría que nos platicara un poco más respecto de la estructura o el contenido puntual de la evaluación, sin decirnos qué o cómo lo van a preguntar, pero esto nos da un poco más de luz para podernos preparar, porque quienes hemos tenido el gran reto enfrente de presentar en alguna ocasión la certificación como oficial de cumplimiento, pues sabemos que nos enfrentamos por primera vez a un tema de incertidumbre total, de no saber a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, si nos pudiera contar algún insight respecto de la estructura de la evaluación, se lo vamos a agradecer muchísimo. Claro que sí. Pues bueno, los contenidos de la evaluación se establecen a partir de ciertos ejes temáticos, ¿no? El primero de ellos, y que es justamente el contenido del temario que ya conocen todos ustedes, el primer eje temático es la identificación del conocimiento sobre las generalidades del régimen de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. El segundo eje temático es la identificación del nivel de conocimiento del marco regulatorio internacional en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, así como del marco jurídico nacional en dicha materia. Y el tercer y último eje temático es la identificación del nivel de conocimiento sobre actividades vulnerables y las sanciones administrativas y penales en que pueden incurrir los sujetos obligados que realizan las mismas. Estos ejes temáticos están contenidos en el temario que ustedes ya conocen, que tiene un apartado del marco jurídico internacional o nacional, en el cual el temario establece que se tendrán algunas preguntas sobre convenciones internacionales, composición general del régimen, normativa nacional en la materia, normativa interna del Servicio de Administración Tributaria, así como atribuciones de la propia Unidad de Inteligencia Financiera. También en el temario se establecen algunas generalidades sobre qué es lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, análisis del tipo penal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo. También hablando de marco jurídico, el temario establece un segmento específico sobre las directrices de carácter internacional, incluidas por supuesto las del Grupo de Acción Financiera y algunas recomendaciones en específico. También hay un apartado o segmento específico sobre actividades vulnerables, es decir, qué es una actividad vulnerable, las actividades vulnerables desde el punto de vista de GAFI, que ya sabemos que se conocen como actividades y profesiones no financieras designadas, y alguna relación tal vez con la recomendación número 8, 15, 22, 23. También un apartado de riesgos en cuanto a actividades vulnerables se refiere, específicamente análisis de riesgo con base en la propia naturaleza de la actividad vulnerable. Y por supuesto seguido de todas las obligaciones de cada una de las actividades vulnerables, específicamente los umbrales de identificación, de aviso y las demás obligaciones. Sin embargo, esta evaluación tiene, por supuesto, una metodología
y este instrumento se compone de 105 reactivos de opción múltiple y los cuales pueden presentarse al sustentante en diferentes formas, por llamarlo así, ¿no? A través de algún cuestionamiento directo, a través de la jerarquización u ordenamiento, o a través de completar oraciones. Esto de manera general sería la estructura de la propia prueba. Y veo que algunos que puedo ver su cámara y a quienes me gusta saludar están rápido anotando algunos de los tips. Entonces, retomando, haciendo un resumen, importantísimo tomar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera relacionadas con las actividades vulnerables que mencionaba, la 8 respecto a organizaciones sin fines de lucro, la 15 nuevas tecnologías, debida diligencia para las actividades y profesionales no financieras designadas, y temas de transparencia y beneficiario final serán algunos de los puntos que en materia internacional deberemos de poner el ojo. Por acá nos pregunta Fernando Tondopo respecto de los temas de ética, que vemos que este es un tema nuevo, la cuestión de la ética profesional. Si hay alguna bibliografía que pudiera recomendar o algún enfoque que le tuviéramos que dar al tema de la ética respecto de las actividades vulnerables. Sí, claro, justamente tenemos la bibliografía completa y en el apartado o en el segmento que se habla sobre ética también vienen los enlaces con la bibliografía respectiva. Perfecto. Y recordarles... Salvador, perdóname, y aquí, si me permites, quisiera hacer un paréntesis, que todas estas preguntas son muy útiles para nosotros, ya que las vamos recopilando, las vamos contestando directamente conforme nos las preguntan a través de las herramientas o el correo para tal efecto. Sin embargo, estamos en constante actualización en el apartado de la UIF de las preguntas frecuentes. Entonces, la sugerencia siempre va a ser, si después de este webinar aún tienen alguna pregunta, alguna duda, pues importante dirigirnos a ese apartado, porque tal vez seguramente ahí está la respuesta. Perfecto, lo pondremos también nosotros a las notas del pie de esta grabación. Hay algún enlace para dirigirlos a esta sección de preguntas frecuentes. Mi querido maestro Jorge López nos pregunta, ¿la Unidad de Inteligencia Financiera o el SAT difundió o difundirá a los sujetos registrados en el padrón de actividades vulnerables la convocatoria para un alcance más amplio y fomentar la cultura de la certificación? Sí, seguramente vamos a tener que hacer invitaciones directas y llevar a cabo, perdón, un proceso de socialización con todos los sujetos obligados. Valeria Anaya nos dice, entiendo que la certificación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores es independiente de la UIF para actividades vulnerables. Sin embargo, ¿sabe usted si el temario de la comisión se modificará o eliminará lo correspondiente a actividad vulnerable toda vez que ya se tiene esta propia certificación? La certificación de la bancaria y de la UIF son totalmente independientes, que en algún momento, sí, por supuesto, si nos diéramos a la tarea de comparar los temarios, veremos que tenemos algunas similitudes, ¿no? Como las generalidades, como el tema internacional. Sin embargo, eso no significa que la bancaria, por exigir una certificación de actividades vulnerables con similitudes en su temario, vaya a modificar su propio temario. Las certificaciones son totalmente independientes una de la otra. Perfecto. Angélica nos está haciendo favor, y muchísimas gracias, de compartir los links, los formatos, los accesos. No sé si quieras comentar algo al respecto, querida Sí, Angélica. también tengo otra pregunta para la maestra. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de los fedatarios públicos, quisiéramos también a lo mejor aclararles en ese sentido, si ellos de manera general tienen que presentar el examen respecto de todas las demás actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la ley, o habrá alguna excepción en ese caso de los fedatarios públicos, que por supuesto fedatarios públicos van a ser siempre independiente de cualquier otra actividad profesional o económica. Claro, esta certificación va dirigida a los sujetos obligados por actividades vulnerables, aquellos del artículo 17, incluidos, por supuesto, los fedatarios públicos. Ok, perfecto, gracias. También saludo nuevamente a quienes nos siguen a través de las redes sociales y no están en la plataforma de Zoom. Gerardo Mendoza
Dice, buenas tardes, licenciada Mireya, por favor, ¿pudiese especificar del temario 3 puntos? El primero, la ética profesional de qué actividad vulnerable en concreto. Segundo, quiero suponer el riesgo sobre la guía de la CNBB y qué tipología sería enfocada totalmente a actividades vulnerables. Y si hay un tema de tipología respecto del sector o desarrollo inmobiliario y apoyo para migrantes. Claro que sí, respecto del tema de ética, es englobado a todas las actividades vulnerables. Respecto de la guía de la Comisión Nacional Bancaria, pues es justamente para la Comisión Nacional Bancaria y para el sistema financiero. Nosotros solamente lo estamos poniendo como una referencia, ya que es una muy buena guía que establece de manera general el tratamiento que se le debe dar a los riesgos, ¿no? A través de la identificación de los mismos, la parametrización y seguido de la mitigación. Y la tercera pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor, Salva? Sí, si hay algo enfocado a los migrantes. Claro, respecto de las tipologías, sí, el temario establece varias tipologías, las cuales son públicas y también en la bibliografía se establece el link para cada una de las tipologías y también en la página de la web tenemos publicadas todas las tipologías con la descripción del caso, con el diagrama o la red de vínculos, con los señales o indicadores de alerta y las recomendaciones para mitigar estos riesgos. Es decir, todas las tipologías, recuerden que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la facultad de publicarlas y consecuentemente las se comparten a través del portal de la web. Ok, muchas gracias. Se me siguen acumulando las preguntas, perdón si algunas me las salto, pero ya las comentamos. Tengo una pregunta de mi querido amigo Fernando Gutiérrez, a quien saludo con mucho gusto, que nos pregunta, en un plano informativo, esta certificación que le da a México, ¿qué le da a México ante el GAFI? Es decir, si se avanza en alguna recomendación en específico y si podría incidir para la reevaluación de alguna recomendación en concreto. Claro que sí, pues bueno, podríamos mencionar que son muchos beneficios los que implica esta certificación. Primeramente, mayor y mejor cumplimiento de las obligaciones a las que los sujetos obligados por actividades vulnerables están sujetos a cumplir y por lo tanto disminución en la imposición de sanciones por omisión o incumplimiento a las obligaciones en materia de PLD. También uno de los grandes beneficios o bondades de esta certificación es contar con un mejor entendimiento de las obligaciones que como sujeto realiza las actividades vulnerables y las cuales deben de cumplir en materia de prevención de lavado de dinero, esto con el objeto de evitar ser utilizado como vehículo para la comisión del delito de lavado de dinero o algún delito subyacente. De igual manera, una de las bondades es contar con mayores elementos para determinar el grado de riesgo al que está sujeto para ser utilizado como vehículo en la posible comisión de estos delitos y sin duda va a dotar de mayor certidumbre jurídica para que los sujetos que realizan actividades vulnerables den cumplimiento efectivo y satisfactorio a las obligaciones de la ley antilavado. Y respecto de si GAFI o si de alguna manera impacta esta certificación en el cumplimiento de GAFI, sí, toda vez que recordemos que GAFI nos evalúa en cumplimiento técnico, en el cual vamos muy bien, tenemos todavía mucho trabajo que hacer, pero tenemos buenos resultados hasta el momento. Y en cuanto a efectividad, lo que GAFI evalúa es si se están alcanzando los resultados y para tales efectos tenemos que enviar cifras, tenemos que enviar estadística y sin duda aquí impactará en los resultados inmediatos que tienen que ver con el riesgo o la evaluación de los mismos, con el tema de supervisión y con algunos otros resultados inmediatos. Y que es justamente además, también lo que en su... Perdóname, y es justamente también lo que en su momento la Comisión Nacional Bancaria, a través de esta certificación, lo reconoció el propio GAFI en la evaluación mutua llevada a cabo en 2017, publicado su informe en 2018, y reconoció en el propio informe que la Comisión Nacional Bancaria era quien emitía la primera certificación a nivel internacional, la primera certificación otorgada por una autoridad supervisora y que justamente esto estaba elevando el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados, ya que elevaba el estándar de conocimientos de las propias personas involucradas en el régimen antilavado. Y si me permite, querida maestra, yo añadiría nada más ahí desde la parte de la sociedad civil,
el impacto tan grande y el nivel de involucramiento que tienen por parte de los sujetos obligados y los interesados en la materia, consultores, asesores, contadores, abogados, de esta intención y de esta voluntad de participar profesionalizando al sector y a quienes nos dedicamos a esto. También creo que eso es un tema que se debe de resaltar, no nada más desde la perspectiva de cómo está cumpliendo México, desde la perspectiva del supervisor y de la autoridad, sino también de todos nosotros que conformamos parte de este, no nada más del sistema financiero, sino del sistema económico y el sistema en su conjunto, la voluntad que tenemos de elevar estos estándares de conocimiento técnico en el tema de la prevención del lavado de dinero, ¿no? Que es lo que con lo que nosotros podemos abonar y ayudar al tema de la prevención, combate, mitigación, etcétera. Por acá sigo teniendo más preguntas. José López, veo que por ahí tienes levantada la mano. Si tienes alguna pregunta, por favor, haznosla llegar aquí a través del chat. Sigo viendo aquí Fernando Tondopo nos dice si nos pudiera referir algo respecto de las sedes del examen. Claro que sí, las sedes, si no me equivoco, actualmente tenemos 21 sedes y esta sede la podrán escoger en cuanto inicien su solicitud. Escogen la sede, entonces en la medida de lo posible, la sugerencia siempre va a ser realicen su solicitud lo antes posible para que puedan escoger la sede de su preferencia, ya que conforme se van llenando las sedes, se quita esa opción para realizar el examen en dicha sede. De acuerdo. Luis Montejano nos pregunta, ¿las entidades financieras deberán tener a su vez una certificación en actividades vulnerables? Pues las entidades financieras no están obligadas a tener esta certificación de actividades vulnerables ni lo estarán. Sin embargo, importante mencionar que las entidades financieras o el sistema financiero en su conjunto puede tener como clientes o como usuarios a las propias actividades vulnerables. Entonces, al contar con esta certificación es un plus para la entidad financiera, ya que podrá mitigar los riesgos de mejor manera. Perfecto. Tengo una consulta aquí de Cindy Escofia, a quien también saludo con mucho gusto. Y esta es una pregunta, pero se va a convertir en una petición a título personal, querida maestra. Nos dice, en el caso de la certificación de la comisión, dicha autoridad supervisora realizó en su momento jornadas previas de capacitación, de actualización, de información, etcétera. La UIF tiene planeado realizar jornadas y es aquí donde viene mi petición. Yo le pido y ofrezco a la asociación para hacerlo de la mano y poder llevar este tema a muchas más personas. Y si no nos digan que sí, nada más díganos cuándo. Muchas gracias, Salvador. Sí, sin duda tenemos en el radar realizar estas jornadas de capacitación. Estamos tratando de tener lo antes posible este cronograma o este calendario para poderlo compartir con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Juan, perdón que me esté tardando, pero ya son tantas. Querida Angélica, no sé si por ahí tú tienes alguna en la mira con la que me puedas ayudar. Mara Pérez nos dice, respecto del tema de análisis de la situación de México respecto de los parámetros del GAFI, las evaluaciones mutuas, se refiere a la última evaluación mutua y además al informe de seguimiento intensificado de diciembre del año del 2020. Yo creo que más bien aquí pide una puntualización de a cuál referirnos. Sí, claro. Recordemos que México fue evaluado por cuarta ocasión y la última hasta el momento en 2017. El informe se publicó en enero de 2018. Sin embargo, derivado de esa evaluación, nos encontramos en un proceso de seguimiento intensificado como país. Eso significa que tenemos que enviar de manera periódica, específicamente anualmente, informe mostrando los avances que hemos tenido a lo largo de ese año. Y hasta el momento, desde 2017, hemos enviado el tercer informe de seguimiento intensificado. Con base en la metodología de GAFI, hasta ese tercer informe tuvimos la oportunidad, como Coordinación de México ante el GAFI, de solicitar recalificación de aquellas recomendaciones en las cuales hemos tenido avance.
Esta recalificación se solicita hasta el momento solamente de las recomendaciones que se encuentran como no cumplidas y como parcialmente cumplidas. Es decir, hasta el momento solamente hemos solicitado recalificación en cuanto a cumplimiento técnico, no así de efectividad. Perfecto. Brenda Arrezola nos dice, buenos días, maestra Mireya. En el sector bancario aplaudimos esta certificación, ya que nuestros clientes actividades vulnerables tendrán un mejor entendimiento de la materia, lo cual nos permitirá fortalecer nuestro KYC. En este sentido, estamos considerando certificarnos como actividades vulnerables para complementar los conocimientos y visión del oficial de cumplimiento respecto de este tipo de clientes. Bueno, aquí creo que es una felicitación y aquí viene otra pregunta interesante. Tengo que intentar leerlas todas y todas con diferentes puntos de Si vista. me permites decir una antes de Edgar Castañeda, que se está quedando un poquito atrás y se me hace interesante. ¿Por qué la UIF y no el SAT, como en el caso de la Comisión Nacional Bancaria de Valores con las entidades financieras, maestra? Muchas gracias, Angélica. Primeramente, agradecer y saludar a Brenda. Es un gusto coincidir nuevamente. Y respecto de la pregunta, Angélica, no es que sea uno u otro, ¿no? El SAT, por supuesto, es la autoridad supervisora y estamos trabajando y desarrollando esta certificación de la mano con el SAT. Perfecto. Por aquí Guadalupe Sánchez nos dice, en el caso de las aproximadamente 50,000 entidades financieras, muchas de ellas no pueden tener un oficial de cumplimiento certificado. ¿No es demasiado pretender que más de 100,000 empresas que realizan actividades vulnerables tengan un encargado de cumplimiento exclusivo? Muchas gracias. Sí, sabemos que tenemos un enorme reto cuando pensamos en certificar a las actividades vulnerables. Sin embargo, no es algo que sea optativo para nosotros como Coordinación de México ante el GAFI. Tenemos que mostrar resultados y seguramente también mi querido maestro Sandro García Rojas, cuando se llevó a cabo la primera certificación, veía muy lejano certificar a las casi 5,000 entidades financieras y al día de hoy es una realidad, ¿no? De hecho, ya se comenzó el proceso de recertificación. Sabemos que es un proyecto bastante ambicioso, pero también estamos ciertos de que lo vamos a lograr con el apoyo de todos ustedes. Por supuesto, y nosotros reiteramos nuestro compromiso, no nada más como Asociación de Expertos en Materia de Prevención de Lavado y Delitos Económicos, ASPLD, sino como gremio, tanto en esta asociación, en el Colegio de Contadores, el Colegio de Notarios, otras asociaciones que hay allá afuera. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de ayudar a que esto se materialice. Por ahí hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice que si las cosas difíciles fueran fáciles, cualquiera las haría. Entonces, sin importar qué tan difícil parezca este reto, creo que es una responsabilidad compartida, tanto de la autoridad como de nosotros y las propias entidades, de poner toda nuestra parte para lograrlo y materializar este gran reto. Sí, yo creo que es importante. Te comento nada más también una situación que he venido, justamente me han estado cuestionando en estos últimos momentos. Y una pregunta que se hizo anteriormente es que los oficiales de cumplimiento antes no tenían el conocimiento de la responsabilidad que implica este cargo. Igualmente en las actividades vulnerables nos comentan, yo nada más presento los avisos, pero en término general, el presentar, o sea, el cumplir con una obligación únicamente no es realmente llevar a cabo una prevención como tal, sino se está cumpliendo con la obligación de presentar avisos de manera automática y mecánica, pero no se entiende cuál es la responsabilidad, por qué se tiene que llevar a cabo esta obligación, etcétera. Entonces yo creo que es súper importante que justo estos encargados de cumplimiento se den cuenta de que no nada más presentar avisos es la única de las obligaciones y por qué se tendría que conocer el contexto general para tener un mejor entendimiento respecto de la prevención justamente. Sí, claro, justamente ese es el objetivo, elevar el estándar de conocimientos, ¿no? Porque poniendo en una balanza sistema financiero que tiene un régimen bastante robusto y un entendimiento ya maduro de los riesgos y del régimen antilavado de manera general, no tenemos la misma situación en el sector de actividades vulnerables, por lo cual poco a poco pretendemos tener este entendimiento común y elevar el estándar de conocimientos en la medida en la que vaya madurando el régimen antilavado para actividades vulnerables.
Mi querida Mari Carmen Guerrero nos comenta, buenos días, Mireya, muchas felicidades por los logros y representación de nuestro país en diversos foros. Mi pregunta es, las personas físicas que realizan actividades vulnerables y se representan a sí mismas y no se consideran con la capacidad de representarse, como por ejemplo el caso del arrendamiento, ¿podrían designar en su momento a una persona que se encuentra certificada para representarlas en el proceso del cumplimiento? Muchas gracias, Mari Carmen. Esta pregunta merecería una confirmación de criterio, por lo cual te pediría que lo envíes a través del portal para tales efectos con la representación que exige la ley. Gracias, Mari Carmen, y un gusto saludarte. José González nos pregunta, bueno, también nos dice, saludos maestra Mireya, felicidades por esta certificación, hace mucha falta en las actividades vulnerables, será un gran reto. Y referente al examen, ya enviamos el registro, aún no hemos tenido respuesta. Y dos, ¿cómo se califica el examen? Yo creo que esta pregunta es si se califica por módulos, por acierto, por puntaje, me imagino para el tema probatorio. Claro que sí. Recordemos respecto de la primera pregunta que tenemos un proceso que inicia el registro el 9 de agosto y termina el 17 de septiembre. A partir del 17 de septiembre seguramente estarán recibiendo todos los solicitantes la mayoría de sus aplicaciones, pero tenemos ese proceso hasta el 17 de septiembre cuando termine el registro y envío de solicitud para nosotros a partir de ese momento contar con los 15 días y poder, digamos, confirmar o aprobar su solicitud. ¿Tendrán un tope? Ah, perdóname. ¿Tendrán algún tope para un número específico para poderse registrar o va a estar abierto a que te lleguen 1,000,000 de solicitudes para la inscripción? Tenemos un tope de 4,500 solicitudes. Ok, perfecto. Gracias. En esta primera convocatoria, ¿no? Por supuesto, en las siguientes vamos a estar considerando o más convocatorias o más solicitudes. Gracias. Perfecto. Querido José López, si quedó respondida la pregunta y si no, vamos a seguir aquí unos minutos más. Estoy teniendo algunas preguntas por las redes sociales. Nos pregunta Jessica Álvarez, ¿un oficial certificado en una SUFOM entidad no regulada puede ser responsable en materia de prevención de lavado de dinero de un sujeto obligado en el ámbito de la actividad vulnerable en una empresa de grupo empresarial como una agencia de automóviles? Yo creo que aquí la pregunta es, ¿un oficial de cumplimiento en una entidad financiera puede ser responsable de cumplimiento en una entidad sujeta al régimen de supervisión de actividad vulnerable? La respuesta aquí sería, querido Salvador, no tenemos normativa expresa que lo prohíba. De acuerdo, mientras no haya un conflicto de interés y mientras no esté prohibido, entonces está permitido. Oye, Mireya, la pregunta del millón, ¿qué tips nos pudieras dar para el examen? ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué hay que aprender de memoria? ¿Qué hay que, está difícil? Ya dinos la verdad, nos vamos a tener que desvelar desde ahorita hasta el 27 de noviembre. ¿Qué hacemos? Danos una luz en el camino. Claro que sí, pues bueno, las reglas del examen y los requisitos como tal, pues ustedes ya lo conocen, el temario es bastante extenso. Sin embargo, la experiencia que tuve en la Comisión Nacional Bancaria de la mano con el maestro Sandro en el proceso de capacitación al sistema financiero era justamente ¿no? Que de pronto los solicitantes o los sustentantes se confían y creen que con una leída del temario o una leída de la ley antilavado, las reglas de carácter general, va a ser suficiente para aprobar el examen. Sin embargo, en el momento que comienzan a desglosar el temario y cada uno de los subtemas, se darán cuenta que es mucha información. Entonces, la primera recomendación sería que no nos gane el tiempo, pongámonos a estudiar desde ya, busquemos tal vez la mejor manera para estudiar, si somos autodidactas o necesitamos de alguna guía, busquémoslo, pero también sería eso. Segundo punto, aprender o reforzar aquellas técnicas que tenemos al momento de leer las preguntas, ¿no? Porque
es algo muy común que de pronto leemos la pregunta y no pusimos de verdad atención y terminamos de leerla y nos quedamos igual, no sabemos qué nos están preguntando y consecuentemente vamos a tener errores al contestar dicha pregunta. Esa sería también la segunda recomendación. Pongamos atención en lo que nos están preguntando. Es una evaluación de opción múltiple. Eso no significa que sea de confusión múltiple. El temario es claro, los temas también así lo son. La metodología también es pública y es justamente la que ya les platiqué. Entonces, y la última recomendación sería, hagamos nuestra solicitud lo antes posible porque de pronto dejamos todo al último momento y no queremos esa sorpresa de que ya no existan en aquel último momento la solicitud o el espacio para llevar a cabo nuestra evaluación. Muchas gracias. Y la última recomendación, Angélica, sería también, pues, cualquier duda o comentario que tengan, saben que tenemos algunos correos disponibles para el tema de certificación específicamente, que es el correo de certificación-wif@hacienda.gov.mx. Estamos contestando todas sus preguntas y comentarios a la brevedad posible. Muchas gracias. Y ya nada más por último, ya me callo, lo prometo, han insistido muchísimo en el código de ética. Estábamos revisando el temario de acuerdo a la liga que les acabo de enviar y lo publicado, y no viene ningún tema, bueno, ninguna liga relacionada o ninguna bibliografía relacionada con el código de ética. Si nos pudieran a lo mejor posteriormente decir en dónde o cuál vamos a ubicar, hay diferentes códigos de acuerdo a el Colegio de Contadores, si en alguno, etcétera. ¿Cuál es el que se va a tomar en consideración para efecto de este estudio? Por favor, Mireya. Claro que sí, Angélica, dan oportunidad de revisar el temario y si no viene la liga respectiva, entonces a través de preguntas frecuentes les vamos a proporcionar la información. Muchas gracias. Y aprovechar para mencionar que, por supuesto, todas las personas que pretendan certificarse en la materia son más que bienvenidas y les hago la invitación a que se sumen al curso de preparación para la certificación que tiene la asociación, que dicho sea de paso iniciamos el día de mañana, pero todavía durante el día de hoy y el transcurso de la mañana podrán estarse inscribiendo al curso, podrán encontrar los datos de contacto a través de nuestras redes sociales. Y, querida maestra, queda pendiente una pregunta que hizo José López que no se contestó. ¿Cuál es el método de evaluación del examen? ¿Si es por módulos, por cantidad de aciertos? Por cantidad de aciertos. Perfecto. Pues, querida maestra Mireya, no me queda más que agradecer su presencia. El hecho de que esté aquí con nosotros es un verdadero gusto poder contar con usted. Gracias por habernos hecho un espacio en su agenda. Sin lugar a dudas, esta información es relevante para todos los que estamos interesados en el tema y le reitero mi agradecimiento, mi gratitud y la disposición de la asociación de siempre colaborar con la autoridad en lo que se pueda para llegar a más personas. Muchísimas gracias, Salvador. Te lo agradezco de manera personal y también a nombre del doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Le agradezco a ASPLD que nos permita compartir con ustedes algunas generalidades de esta certificación y, por supuesto, agradezco a todos los participantes su interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quienes estén interesados en inscribirse con nosotros a la certificación pueden escribirnos al correo contacto@aspld.com.mx o al correo direcciongeneral@aspld.com.mx. Yo les agradezco mucho haber estado este jueves con nosotros. Nos vemos el próximo jueves, como ya es costumbre en los jueves de compliance. Y ahora estoy acostumbrando a cerrar los webinars con una frase y creo que algo que está asociado al gran reto que tenemos es una frase del novelista británico Arnold Bennett que dijo: es más fácil caminar colina abajo que hacia arriba, pero las mejores vistas se ven desde lo alto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos este jueves de Compliance. Gracias de nuevo, maestra Mireya. Les agradezco a quienes nos siguen a través del Zoom y les mando un afectuoso saludo a todos los que nos siguen.